Vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos y leemos a partir del versículo 1. Viviendo para el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Por supuesto, enseguida veis la relación que tiene este pasaje con nuestro texto, tal como lo tenemos hoy en Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andad en el Espíritu.
Este es nuestro tema, y este es el asunto que Pablo trata con diferentes otros asuntos, tanto en Romanos, capítulo 8, como hemos leído, como aquí en Gálatas 5, hasta el final del capítulo. El tema de la relación del creyente con el Espíritu en las Escrituras, y especialmente en el Nuevo Testamento, es muy amplio. Y utiliza diferentes términos, todos ellos relacionados, por supuesto, a veces incluso mezclados o vinculados. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es andar en el Espíritu. Pero también se cita en otros lugares de las Escrituras, recibid el Espíritu, o ser bautizados, recibir el bautismo en el Espíritu. Se dice en otros sitios el estar llenos, sed llenos del Espíritu. Se nos dice también de vivir en el Espíritu, de estar sellados con el Espíritu. Y a veces nos lo pone de una forma negativa y también relacionado: no apaguéis el Espíritu, no resistáis al Espíritu, no contristéis o entristezcáis al Espíritu. Así que no podemos imaginar una vida cristiana sin la presencia y sin la obra del Espíritu. Y esto que no hemos nombrado de la morada del Espíritu en el creyente, como también nos ha citado Pablo en su carta a los Romanos. Son términos que pueden confundirnos. ¿Qué es lo que se está refiriendo en cada uno de esos términos? Porque cada uno de ellos es diferente e implica cosas diferentes, funciones o énfasis específicos, pero que al final se complementan, están relacionados y uno está trayendo luz o fuerza al otro. A veces tenemos diferentes interpretaciones, somos así los creyentes y las personas tan tercos en nuestra mente como en nuestro corazón. Tenemos interpretaciones o énfasis que son distintas y podemos dar toda una fuerza a uno de los términos e ignorar o marginar un poquito a otro de ellos. Yo no quiero entrar aquí en profundidad de todos esos términos, ni siquiera voy a entrar en análisis completo de lo que implica o podría implicar andar en el Espíritu. Lo vamos a mirar de una forma general y yo quiero que lo veamos de una manera amplia y más que suficiente para conseguir lo que Pablo está queriendo decir. Recordar que hemos estado viendo lo que es estar en la salvación, recibir el Evangelio que es por gracia, que no es por mérito, no es por obra, sino que es Cristo, que no podemos añadirle nada a este Evangelio, que es la salvación por la fe, etcétera, etcétera. Pero ahora, después, se nos ha dicho de que la fe produce amor, y que este amor tiene que ser amor al prójimo, el de la entrega, y que es nuestra vida cristiana es una vida comunitaria, y que esto tiene implicaciones, y que por tanto necesitamos mucha ayuda y mucho apoyo. Yo quisiera que cada uno de vosotros ahora hiciera un análisis de su propia situación conforme vamos a buscar esta idea de andar en el Espíritu. Primero, tú como creyente tienes al Espíritu. Lo hemos visto anteriormente y nos lo ha señalado la carta de Pablo a los Romanos. Es más, si no tienes el Espíritu, es que no eres creyente. En el momento mismo en que hemos creído, el Espíritu ha venido a morar en el corazón del creyente. Y no podemos imaginar lo que esto implica de bendición para cada uno de nosotros. Si no sientes a lo largo de tu vida la presencia del Espíritu morando en ti, es que no eres creyente y por tanto lo que tienes que hacer es iniciarte en la carrera, es encontrar el perdón de tus pecados y la aceptación de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pregúntatelo, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu situación? No estamos hablando de si recuerdas, si sientes, si te gusta la palabra.
si has aceptado algunas de sus ideas y las has aplicado de una manera moral o ética en tu vida. No, lo que estamos diciendo, lo que está diciendo aquí es, nos enseña la Escritura, está el Espíritu de Dios morando en ti y eso implica un cambio. Puedes ver los frutos, que veremos más adelante en esta misma carta, los frutos del Espíritu en ti, porque si no ves los frutos es que no hay vida en ti. Eres un árbol seco. Pero cuando hemos dicho que el Espíritu mora en nosotros, tendremos que decir que el Espíritu te va a acompañar todos los días de tu vida. Todos los días. Él lo sabe todo acerca de ti. No es alguien que tú has invitado a pasar el día en casa, a tomar un refresco o un café y empieza a fijarse en pequeños detalles, pero lo único que sabe es lo que ha visto y la corta conversación que ha podido tener. Pero si invitas a alguien a vivir en tu casa, día tras día va a ir conociendo cómo eres, cómo actúas, cómo serán tus debilidades. El Espíritu que te acompaña, porque mora en ti todos los días de tu vida, te va a mostrar y te va a decir acerca de ti mismo. Porque una de las características del Espíritu en nosotros es que no está callado. Lo sabe todo de ti y nos mostrará todo aquello que es necesario, que debes de saber. El Espíritu vendrá y morará en vosotros, dice el Señor Jesucristo, y os recordará todas las cosas que necesitéis saber, y hablará acerca de mí mismo. Así que tú tienes, como creyente, la presencia de tu Espíritu, que no es un objeto mudo y sin vida, sino que es una persona que te analiza a ti, te acompaña en cada momento y que te mostrará cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos, dónde tú puedes obrar y qué es lo que tú tienes que corregir. La morada del Espíritu es la mayor bendición que podemos tener en este mundo hasta que estemos en la presencia del Señor. No podemos calcular la bendición. Todo lo que esto está implicando para nuestra carrera. Mirad, no podríamos ser lo que somos sin la presencia del Espíritu. Y no podríamos obrar en esta iglesia y en lo que es la iglesia del Señor si no estuviera con nosotros el Espíritu. Y el mundo no sería lo que es si el Espíritu no se moviera por la faz del mundo. El Espíritu viene y te bendice. Y lo único que tienes que hacer es tomarte el tiempo suficiente para sentarte y ver las muchas bendiciones que el Espíritu ha traído y trae a lo largo de tu vida. Y cómo el Espíritu te capacita, entre otras muchas cosas, para la mayor de las tareas, que es ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Ahora podemos ir a todos los lugares y tener el valor suficiente para poder decir incluso en los momentos más adversos que hay salvación únicamente en Cristo Jesús. El Espíritu que mora en ti te unge, te prepara y te guía en todo momento. Ahora bien, después de decir todo esto, de que el Espíritu mora en ti, si eres creyente, tendremos que volver a recordar, si no sientes la compañía y la presencia del Espíritu en tu vida, será que no eres creyente. Si no lo experimentas como creyente es porque no quieres, o porque lo estás apagando, o porque estás en contra, o porque lo has encerrado en la habitación más pequeña y oscura de tu corazón. Pero el Espíritu está ahí y tiene que mostrarse y te tiene que bendecir y tienes que sentir su opción de una manera u otra. Ahora viene la segunda parte. Andar en el Espíritu es un mandato. No es algo que venga con la presencia del Espíritu. La Escritura nos dice que Dios nos ha dado el Espíritu para que more en nosotros. Y si el Espíritu no está en vosotros, es que no sois de Cristo. Pablo en Romanos. Pero ahora nos está diciendo, puesto que el Espíritu mora en ti, la tarea como creyente, como cristiano, es que andes en el Espíritu. Y es un mandato para todos los creyentes, para cada uno de vosotros. No es una segunda bendición.
No es algo que tú no esperes, o que tú no busques, o que tú no esfuerces en tener, y que Dios en su gracia te vaya a dar y que dé, por tanto, solamente a algunos de los creyentes. No quitamos aquí la soberanía del Señor, en obrar como quiere y cuando quiere. Pero fijaros bien que lo que está diciendo Pablo lo ha dicho en Romanos 8 y lo está diciendo ahora aquí en Gálatas 5, andad, y lo dice a vosotros, los creyentes, andad en el Espíritu. Por tanto, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, en ponerte a caminar en, con o por medio del Espíritu. Es verdad que a veces en la gracia y misericordia de Dios el Espíritu vendrá y tomará dominio de una persona para cumplir las tareas que Él quiera que haga. Pero lo que nos está diciendo en esta parte y en este contexto es tu responsabilidad abrir tu oído y tu corazón, tu mente, a la voz del Espíritu para caminar en Él. Para andar en el Espíritu debes de buscarlo. Y para buscarlo, sabiendo cuál es la debilidad de tu carne, debes de esforzarte en conseguirlo. Constantemente vas a encontrar en ti una lucha inmensa entre los apetitos de la carne y la seducción del mundo y los ataques de los dardos del maligno, para no escuchar la voz del Espíritu, para ser terco a las cosas del Señor, porque las cosas de la carne y el fruto del Espíritu constantemente chocan. Y tiene que ser un trabajo esforzado del creyente. Fijaos que lo que estamos diciendo es, como el Espíritu mora en ti, si es que eres cristiano de verdad, a la luz de las Escrituras, no es difícil encontrar la presencia y la obra del Espíritu, pero sí es una tarea y responsabilidad tomar esa presencia del Espíritu y caminar con Él. Si no ocurre, si no estás andando, caminando en la dirección y al favor del Espíritu, es por la terquedad y dureza de tu corazón. No es porque el Espíritu no esté, sino porque tú no quieres escucharlo, porque tú no quieres obedecer, porque tú te resistes. Mira, por tanto, bien ahora en tu vida particular, porque no estamos hablando aquí, Pablo no está hablando en ninguna manera de una idea teórica que sencillamente es colgar un cartel y ponerle luces de colores o tinta fluorescente para que relumbre en medio del hogar y que digamos el inmenso privilegio de saber que el Espíritu mora en medio de nosotros, como tenéis esos carteles en algunas casas que nos dice Dios está en esta casa o Dios mora en esta casa, cuando nuestra casa es un desastre. Y en muchas ocasiones nosotros como cristianos nos gusta colgarnos esta tarea de que el Espíritu mora en mí, cuando es todo una pocilga de indiferencia o de dureza de corazón. Cuidado. No estamos hablando de una teoría, estamos hablando de una necesidad de cada día y de cada momento. No es que colguéis carteles, sino que lo manifestéis, que lo mostréis. Que si alguien llama a la puerta de tu casa y entra, pueda ver la presencia de Dios. Y que si por tanto alguien entra de alguna manera en los secretos de tu corazón y escucha tu manera de hablar y de comportarse en cada día, vea de verdad que el Espíritu mora en ti. Pero si bien hemos dicho que el Espíritu está en todos los creyentes, no es una segunda bendición, está en todo y cada uno de los que dicen ser cristianos, es la tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros andar en el Espíritu. Pero claro, en tercer lugar, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué significa que un cristiano como tú y como yo caminemos, andemos cada día en el Espíritu? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Bueno, enseguida nos viene una primera idea que también se nos dice en Romanos 8, en el versículo 14. Es estar bajo la influencia o dirección o guía del Espíritu. Ser guiados por el Espíritu es andar en el Espíritu. En otras palabras, es ser controlados por Él.
O lo voy a poner de una manera mucho más sencilla. Dejarnos llevar de su mano. Nosotros somos como somos. Y sabemos que muchas veces actuamos como meros niños, aun cuando llevemos muchos años en la fe o muchos años como creyentes. Y somos como niños, y somos tercos, y nos gusta ir por todos los sitios, y nos gusta meter nuestros pies en todos los charcos, y nos gusta mancharnos jugando con todos los barros que hay en nuestro camino. Y que si nos despistamos en cualquier momento podemos perder nuestra dirección y nos podemos equivocar, perder en medio de la multitud de cosas que el mundo ofrece, en medio de sus calles. Lo que necesitamos es a alguien que sepa, a alguien que tenga nuestra mano cogida y que no nos deje caer y que no nos deje perdernos. No puedes estar, hermano o hermana, no puedes estar todos los días de tu vida terqueando, intentando soltarte de la mano del Espíritu para seguir tu propio camino. Lo que nos está hablando Pablo y lo que tiene que ser tu vida y la mía es que sea el Espíritu el que nos controla. No tenemos el Espíritu únicamente como un adorno en nuestras vidas, como si nos colgáramos un collar al cuello. No, tenemos al Espíritu para ser guiados por Él, controlados por Él. Mirad dónde estamos. Y si bien algunos de vosotros tendréis una experiencia rica en este mundo, los años dan mucha experiencia. Y las cosas buenas y las cosas malas que nos ocurren cada día nos dan un montón de información y de preparación. Por supuesto que nos dice Proverbios que podemos ir a las personas con canas y que nos puedan dar cosas y que ideas, información. Y que aquellos que han pasado por periodos de pruebas terribles pueden ser luego ayuda y dirección para otros. Pero aún así sabemos que nuestra experiencia no es válida para otros. Que lo que me ha pasado a mí de la manera que me ha pasado no puede servir a otros. Por tanto, lo que necesitamos es una guía firme y segura. Una dirección adecuada y clara. Esa dirección nos la presenta el Espíritu. Déjate llevar por Él. Deja que la influencia de la persona del Espíritu esté sobre ti. Siéntate en la comodidad de tu hogar y escucha a aquel que has invitado o que está invitado. Aquel que ha entrado a morar y a vivir y permanecer en tu casa, escúchalo. Siéntate con Él. Deja que sea Él el que te dé la información adecuada. Jóvenes, ¿cuántas veces vais a escuchar esto de mí y lo escucharéis seguramente de vuestros padres, los jóvenes, los niños? Muchas veces queremos ir y queremos probar cosas nuevas. Y pensamos que a mí no me va a pasar cuando yo esté en aquel sitio y esté con aquellas amistades un poco inadecuadas y en aquellos sitios que me pueden afectar. Y vienen nuestros padres y nos dicen, yo estuve allí, ya sé lo que pasa, yo ya lo he experimentado, por tanto escúchame. Y la gran sabiduría de los adolescentes y de los jóvenes es que tengan la paciencia de escuchar a sus padres. Esto mismo lo tenemos que hacer nosotros los creyentes. Siéntate y piensa con el Espíritu. Deja que el Espíritu te dé la información adecuada. Él te va a indicar qué lugar es el bueno y qué lugar es el malo. Por tanto, andar en el Espíritu es ser controlados por Él, escuchar su voz. Segundo, andar en el Espíritu es buscar y gustar lo que el Espíritu busca y gusta. Esto es muy sencillo. Déjate llevar por Él a los lugares que Él te quiera llevar. Fijaros lo que nos está diciendo en los versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Y nos da una lista larga. Y fijaros lo que dice a partir del versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Fijaros bien que lo que nos está mostrando Pablo en este pasaje, que ya lo ha hecho en otros lugares, es la oposición constante que hay. Es como los dos líquidos que se repelen. No pueden estar juntos, no puedes mezclarlo, no puedes hacer una sola masa, un solo líquido. Es imposible. Por tanto, las cosas del Espíritu no pueden tocarse, no pueden afectarse, no pueden mezclarse y unirse con las cosas de la carne.
Es imposible. Hay una oposición constante, un repelerse como los imanes. Por tanto, para que tú puedas ver y puedas saber en qué camino y en qué lugar estás, no te dejes llevar por tu información o por tu experiencia, aun cuando a veces sea positiva y rica, sino déjate llevar por la presencia del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu busca? Amor, gozo, paz. Por tanto, déjate llevar por el Espíritu a esos lugares de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, pureza y todo lo demás. Es ponerte al lado del Espíritu en esta lucha. Porque esta vida tuya, como la mía, la de cualquier cristiano, no es neutral, ¿sabéis? Aquí no podemos ser neutrales. Uno puede estar guerreando con un país y otro y recibe la información y al final dice, yo no sé por quién estar. Si ahora están eligiendo o han elegido ya al presidente de Estados Unidos, estoy a favor, estoy en contra. Este tiene cosas malas y cosas buenas y la otra tenía cosas malas y cosas buenas. Y uno puede decir, es que es muy difícil quizá tomar dirección por un político, por una guerra, por un conflicto, etc. En los casos del Espíritu no hay neutralidad, no hay duda. O estás o no estás. El Señor Jesús lo dijo de una manera muy clara. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o ganas o pierdes. No podemos estar con un pie en el mundo y otro pie en la fe y en Cristo. No puedes, te vas a caer y te vas a caer al mundo. No hay opciones. Por tanto, cuando estamos diciendo que es andar en el Espíritu, lo que estamos diciendo es que tienes que buscar lo que el Espíritu dice y por tanto te tienes que poner en su bando. No hay neutralidad en esta guerra porque es una guerra, es un conflicto abierto. El pecado te quiere ganar, te quiere gangrenar, quiere destruir tu fe, te quiere apartar de Dios, te quiere destruir y te va a seducir de multitud de maneras. Te va a engañar, se va a presentar como ángel de luz o se va a presentar como un león rugiente, pero te quiere destruir, no te dejes engañar. La única opción que tienes para perseverar en este mundo y en este conflicto es unirte al Espíritu y luchar con Él. No hay otra opción. Ponerte a su lado. De todas maneras, cuando entramos en todo lo que es esta lucha de carne y espíritu en las Escrituras, sabemos que lo que más nos interesa es ponernos del lado del ganador. Nunca me ha gustado el fútbol, por lo menos de verlo, y cuando era niño me preguntaban en el colegio, en el instituto, Luis, ¿tú de qué equipo eres? ¿De fulano que está jugando o de mengano? Y yo decía, pues del que gane. Es la mejor cosa. Siempre puedes ir hurra, hurra, hurra con el que ha ganado, no importa cuál. En esta lucha de carne y espíritu, del fruto de la carne, o la obra, del fruto del espíritu, la obra de la carne, si estás con el espíritu, siempre estarás en el bando del vencedor. Es verdad que saldrás con heridas, que en este conflicto tú vas a salir magullado, es verdad que vas a caer, que vas a tener que sufrir por dar testimonio, que vas a sufrir por el celo de tu fe, por el coraje que tienes, que vas a perder muchas amistades y que se te van a cerrar muchas puertas. De tal forma que en este andar con el Espíritu, por tanto buscar el fruto del Espíritu, vas a sufrir mucho, pero vas a ganar, porque al final la guerra la gana el Espíritu del Señor. Andar en el Espíritu significa no solamente buscar lo que Él busca, como nos ha dicho aquí, y nos dice aquí en esta lista, sino que es complacer al Espíritu. Está contigo, te va a acompañar todos los días de tu vida, aun cuando tú, por la terquedad de tu corazón y el pecado que te pueda engañar, tú lo puedas esconder y lo puedas marginar. El Espíritu está ahí, nunca perderá, porque no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor del Señor. El Espíritu está ahí, pero quizá lo tienes entristecido y oscurecido y disminuido, pero el Espíritu está ahí. Ahora lo que tienes que hacer es despertar. Despierta de esta adormilación que tienes en tu mente y en tu corazón. Darte cuenta de quién tienes a tu lado. Está en tu casa lo más grande y lo más extraordinario.
Como cuando de pronto uno descubre que ha invitado a casa a alguien importante y se revela y se muestra. Abre tus ojos, tienes al Espíritu de Dios como persona morando en tu corazón. ¿No vas a halagarle, a servirle, a honrarle, a complacerle? De la misma manera que puedes presentar a alguien importante, y vuelvo a decir, no soy monárquico, pero llama a la puerta de tu casa y te dicen que viene el rey. Y después de toda la sorpresa que tú tienes ante el rey que está llamando a la puerta de tu casa, y ya se pierde un poco la sorpresa y te sacudes y dices, ¿qué puedo yo hacer? ¿Por qué está aquí? Y tú como cristiano, que ahora te das cuenta, porque lo dice la Escritura, que el Espíritu mora en ti, ¿no crees que ante la presencia majestuosa del Espíritu de Dios en tu corazón y en tu mente, no tienes que pensar y decir, ¿qué quieres? ¿Qué te complace? ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué tocas mi mente y mi corazón? ¿Por qué perturbas mi conciencia? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo puedo darte gusto? Andar en el Espíritu es complacer al Espíritu, porque es complacer a Dios. Andar en el Espíritu implica, además, pensar en las cosas del Espíritu. Mente. Seguramente te vas a dejar llevar por toda esa imaginación que tienes. Algunos tenemos una imaginación extraordinaria. Y de pronto podemos igual estar luchando con gigantes que convertirnos en Batman, en Superman, en la película que hemos estado viendo, o en Pedro y Heidi en las montañas. Tenemos una imaginación muy abierta. Pero ¿no creéis que nuestra imaginación se puede enriquecer si nos ponemos a pensar en las cosas del Espíritu? Como nos dice también Pablo, piensa en las cosas que el Espíritu pone. Si de pronto, de alguna manera, porque has leído un versículo o un calendario cristiano o una conversación que has escuchado, viene algún versículo a tu mente, ¿no crees que en lugar de estar preocupándote en lo que van a poner en la televisión el siguiente o el chismorreo que hay en la revista que has comprado o adquirido, no puedes pensar y meditar en aquella idea, aquel versículo que ha venido a tu corazón? O si tienes que tomar una decisión importante en tu vida, en lugar de correr a los horóscopos que hay a nuestro alrededor de engaño, no es la mejor cosa que puedas venir a ver qué es lo que el Espíritu tiene que decirte. Déjate guiar por Él. Piensa en las cosas que Él piensa. Déjate llevar por los pensamientos que Él pone en tu corazón. Déjate ayudar por Él. Cuando estás en la debilidad, estás en la flaqueza, estás en medio de los conflictos y en medio de la batalla, no hay mejor ayuda y mejor apoyo que el brazo poderoso del Espíritu que viene a rescatarte y a levantarte. Y por tanto, puesto que es esto así, nos dice en otros lugares, no te resistas, como dice, no resistáis al Espíritu, no entristezcáis o apaguéis al Espíritu. Déjate ayudar por Él. Ciertamente nunca va a venir el Espíritu a ti y te va a decir las cosas que tú quieres escuchar si son mentiras. Por supuesto que va a venir al Espíritu a ti y te va a decir no lo has hecho bien, no estás actuando bien, necesitas pedir perdón o perdonar. No vas a aguantar de esta manera en este conflicto familiar o de trabajo o de lo que sea, en las luchas de tu mente y de tus pensamientos. Claro que te va a decir cuando las cosas están mal, pero siempre te va a mostrar la salida. Y la mejor cosa que puedes hacer es escucharle y seguirle a donde Él te lleve. A veces la voz incómoda del Espíritu nos hace actuar de la manera que actuamos muchas veces con nuestros semejantes. Basta ya, pesado, siempre me estás diciendo las mismas cosas. Siempre la misma monserga. Ya me sé todas estas historias. Déjame ahora que yo haga lo que yo quiero. Esto es resistir. Esto es entristecer al Espíritu. El Espíritu está a tu lado para tu bien.
Si el Señor lo ha dejado morar en tu vida, es para que controle todos los aspectos de tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tu actuar de cada día. Y si el Espíritu te está diciendo a través de la conciencia de otros o de la lectura de las Escrituras o de algún versículo en tu memoria que no estás haciendo las cosas bien, no le resistas. Déjate ayudar. A veces nos parece que tenemos que levantarnos con nuestras propias fuerzas. Y viene ese machismo malentendido que queremos mostrar coraje cuando no lo hay. La mejor cosa, la cosa más sabia, más grandiosa, seas hombre y seas mujer, es que cuando no tienes fuerzas para levantarte, que sea Él el que te levanta. Si te tienes que agarrar a alguien para caminar en este mundo, qué mejor cosa que caminar con Él. Andar en el Espíritu implica, por último, avanzar, mejorar. Fijaros que no dice, mora por siempre con el Espíritu. Déjate acompañar por el Espíritu, que son términos adecuados, que serían buenos, que tienen todo su significado, pero Pablo, tanto en Romanos como aquí, nos está diciendo que lo que nos define en nuestra vida cristiana es andar. No entretenernos, no sentarnos en nuestro banco, no dormir juntos. Es andar con el Espíritu. Por tanto, tu vida cristiana tiene que ser un avance. Y cuando hablamos de avance es de mejora. Tienes que caminar hacia el horizonte que te han marcado. Y que la mejor cosa como creyente es que de la mano de la presencia, la bendición, la ayuda del Espíritu, tú camines en esa dirección. Y no importa el tiempo que pase, siempre que mires hacia atrás, siempre tienes que ver que avanzas. Si estás en el mismo sitio que estabas ayer, o hace un mes, o hace un año, o desde el día que te convertiste, ¿qué estás haciendo con tu vida? No estás para mover una noria. Estás para enriquecerte y enriquecer a los demás. Avanza. Mejora en tu vida, mejora en tu aspecto, mejora en tu lenguaje, mejora como padre, como madre, mejora en tu vida personal, mejora en la vida de otros, mejora en tu contexto de la iglesia. Esto significa andar con el Espíritu. Y entonces, después de definir lo que es este andar en el Espíritu, no olvidéis que esto nos trae la bendición, bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones de andar en el Espíritu? Bueno, nos dice que igual que vives por el Espíritu, ahora el Espíritu, además, Romanos 8, 9, dice que nos va a vivificar, vivificará tu cuerpo. Es decir, andar en el Espíritu va a traer vida a este cuerpo. No quiere decir que vas a tener más salud, o que se te van a quitar las arrugas, y que vas a volver a la juventud y a la salud. No, el cuerpo es lo que es y el cuerpo se consumirá. Pero, ¿sabéis? De alguna manera, nuestro cuerpo se reaviva, se fortalece. De tal manera que, aun cuando tú te puedas sentir cansado o agotado, podrá venir las fuerzas y podrás volar como las águilas. Y te sentirás como el ciervo que corre, o como el árbol fuerte plantado. Es la promesa. Déjate llevar por el Espíritu. Y sentirás que tu cuerpo se fortalece, se vivifica. Ya no podemos levantar los kilos que antes levantábamos, ni podemos caminar con la velocidad y la fuerza que antes caminábamos, pero sí podemos decir que con la presencia del Espíritu podremos resistir todos los golpes que nos quieran dar. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el Espíritu de Cristo, somos mayoría. No necesitábamos a los 10.000. Con unos cuantos podemos vencer la multitud de los enemigos, como el caso de Gedeón. Nos dice que la gran bendición de andar con el Espíritu, o en el Espíritu, es que su Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu. Lo pinta de esta manera, es como si dentro de nosotros hubiera una conversación y nuestro espíritu está como flojo, está como un poco perturbado, los conflictos y las cosas,
Y nos hacen ver todo oscuro. ¿No os ha pasado algunas veces que miráis y veis que todo es tormenta y que todo es dificultad y que todo son olas gigantes y que apenas podemos ver salida en este conflicto, sea cual sea, el que hayáis experimentado? Y de pronto te coge de la mano el Espíritu y te habla, y el Espíritu conforta a nuestro espíritu. Y tú nos dices, pero recuerda quién eres y recuerda a quién perteneces. ¿No has leído en las Escrituras que nunca te faltará la presencia de Dios? Que por mucho que sean las tormentas, la tormenta pasa y después sale el sol. Y de pronto en medio de ese desfallecimiento de nuestro espíritu tenemos el Espíritu del Señor que está a nuestro lado y te dice, adelante, no estás solo. Y hay unas grandes promesas y bendiciones que te esperan al otro lado. Y de pronto empieza a surgir la luz y el ánimo y la esperanza y el consuelo y por tanto nuestras fuerzas. Y en esa conversación tierna alrededor de ese café espiritual que hemos tenido en conversación con el Espíritu del Señor, nos volvemos a levantar dispuestos una vez más a la lucha que se nos tiene en el día por delante. Vivifica nuestro cuerpo, da testimonio a nuestro espíritu, recuerda las cosas que se dijeron y que se hicieron. Y por tanto nos dice que con el Espíritu podemos vencer al pecado. Y podremos alabar al Señor, vencer todo temor. ¿No son palabras extraordinarias? Claro que el pecado es duro y que está siempre constante. El pecado es un siempre despertar las inclinaciones del corazón. No habrá día en vuestra vida, no lo hay. Vosotros, creyentes, no habrá día en vuestra vida que no se convierta en una batalla constante contra el pecado. Pero no habrá día en vuestra vida, vosotros, creyentes, que no tengáis a vuestro lado el Espíritu del Señor. Y por tanto lo podréis resistir. Y podréis decir, no, basta, apártate de mí, Satanás. Porque el Espíritu está a tu lado. Y en medio de la aflicción, aun cuando las lágrimas perturben tus ojos, podrás alabar al Señor. Porque podrás estar en el lugar más oscuro, como nos enseñan los salmos, en el lugar más difícil y más terrible, como nuestros hermanos cuando fueron quemados en la hoguera, o cuando aquellos creyentes que están siendo encarcelados y perdiendo la vida, y que en medio de la aflicción podrán decir, no hay nada ni nadie que me pueda apartar del Señor, y alabar y glorificar el nombre, cantar en medio del fuego, porque el Espíritu de nosotros del Espíritu estará con nosotros. Podremos alabar al Señor, no importan las fuerzas de nuestro enemigo a nuestro alrededor. Y aun cuando a otros esos gritos y lamentos y luchas les pueda producir temor, en el Espíritu no habrá temor alguno. La carne va a estar siempre en nosotros, y la carne, estamos hablando de ese aspecto del pecado, la parte pecaminosa del corazón, pero a la misma vez el Espíritu está produciendo impulsos y freno. Y te está diciendo cuando estás en el mal camino, cuando estás en el buen camino. En la vida tendrás altibajos, pero siempre tendrás el Espíritu que te está diciendo, adelante, levanta, tú puedes, estoy contigo, nunca estarás solo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tienes una alternativa, o dos alternativas. O deseas el pecado, o deseas a Dios. ¿Cómo está tu corazón? O te lo pongo de otra manera. En este instante, en este día, en esta semana que hemos comenzado, ¿estás dispuesto a gozar del pecado, te lleve donde te lleve? ¿O estás dispuesto a gozar de Dios? El Espíritu, en la gran bendición que implica que esté en nosotros y que nos permita caminar a su luz y en su dirección, siempre, de verdad siempre, aun cuando vengan las mayores pruebas y dificultades y tensiones en tu vida, el Espíritu que está en ti siempre
te va a llevar a gozar de Dios. Y no hay mayor gozo que este. Déjate llevar por Él. No le resistas. Acepta su influencia. Escucha su voz. Lee las Escrituras. Maneja su espada. Vence a tus enemigos. Y te encontrarás que el Señor te espera, te bendice y te abraza. Amén.